Mis amados hermanos en Cristo Jesús, amada Iglesia Emmanuel, tú que me escuchas, doy las gracias a Dios porque nos permite un domingo más reunidos en un solo espíritu, en un solo ánimo, el de bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Hoy tomamos la mejor decisión, la de alabar a nuestro Dios, reunirnos de esta manera para poder alimentarnos y crecer más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En estos días ha acaparado algunas planas de algunos periódicos y espacios de televisión una decisión de una iglesia en Colombia llamada esta iglesia Ministerio de Berea. Esta iglesia ha llamado la atención porque pronosticó que Jesucristo vendría el 17 de diciembre y en preparación a esa venida de nuestro Señor Jesucristo, a esta segunda venida, se sometieron a un riguroso ayuno y en oración. Se encerraron en una finca de la iglesia, promovida este aislamiento por los pastores o el pastor y la esposa, y ha dado vuelta al mundo esto. El 17 de diciembre no llegó el Señor Jesucristo, cambiaron la fecha y luego la volvieron a cambiar, pronosticando que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo sería en la madrugada del 28 o la madrugada del 29 de enero, es decir, en estos días pasados. Y lo anterior ha preocupado mucho a las autoridades de Colombia porque se teme un suicidio masivo, como ha sucedido con algunas otras sectas religiosas y donde hay niños y jóvenes. Las autoridades de derechos humanos han intervenido para poner fin a esto, pero como hay libertad de culto, entonces lo que han hecho es nada más preocuparse por la alimentación y el sostenimiento de estos niños, que no vaya a haber deshidratación y muerte por la falta de alimento. Aunque el pastor ha declarado que no es una secta que promueve el suicidio, sino que promueve la vida, y que solamente que a él se le reveló que Jesucristo estaría en estas fechas pasadas que vendrían. No ha sucedido. Los testigos de Jehová también pronosticaron hace muchos años, en 1874 y después en 1914, que Jesús vendría. Ante el fracaso de que no vino, se inventó la situación de que Jesucristo vino de manera invisible y que está reinando de manera invisible. No es necesario que mencione los errores doctrinales y antibíblicos de esto, pero hoy tendremos tres lecciones que yo considero irrefutables, tres lecciones bíblicas que nos da la palabra de Dios respecto de la segunda venida de Cristo. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Bendito sea, Señor. Bendice las familias de la iglesia Emmanuel y bendice a todo aquel que escucha el mensaje. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, un pasaje que trae muchos comentarios y que lo conocemos muy bien, los que hemos leído la palabra de Dios, del verso 13 en adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias a Dios por esta palabra, por esta bendita palabra que nos da esperanza respecto de la segunda venida de Cristo.
En esta segunda venida de Cristo, mis amados hermanos, hay un fondo y una forma. En la literatura el fondo es lo que se dice que se va a hacer y la forma es cómo se va a hacer. Y en la lectura de la palabra siempre va a haber fondo y siempre va a haber forma. En la lectura de la palabra de Dios es una palabra siempre íntegra que no nos deja lugar a dudas. Y cuando hay alguna duda la aclara otra parte de la palabra de Dios, porque es lo hermoso de la palabra de Dios, que hay una armonía total en ella. Jesús, hablando del fondo de la segunda venida de Jesucristo, Jesucristo había anunciado de varias maneras que pronto sería entregado. Jesucristo había anunciado la traición de uno de los discípulos. Jesucristo también había anunciado la negación de Pedro. Jesucristo había anunciado que lo dejarían solo. En la última noche que estuvo con ellos, nuestro Señor Jesucristo compartía los alimentos con ellos y en la sobremesa, ahí donde estaba el último convivio que tenía con ellos, con los más allegados, derrama todas las mayores enseñanzas, las más sublimes enseñanzas que podría nuestro Señor Jesucristo dejar a sus discípulos. Enseñanzas consoladoras para ellos, enseñanzas que son vigentes aún para los creyentes de la iglesia de todos los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo ahí en sobremesa les decía a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Y por qué les decía esto nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan? Nos narra cuando estaba ahí en la sobremesa, después de que había ya declarado algunas cosas, empieza a hablarles esas cosas sublimes y les dice: no se turbe vuestro corazón. Y es que el hecho de saber que de alguna manera la presencia de Jesucristo les daba fuerza, la presencia de Jesucristo les daba poder, la presencia de Jesucristo lo hacía menos temerosos ante los embates del enemigo. Aún así, ellos sabían que Él se iría, se los había dicho, se los había profetizado, y entonces no era lo mismo tener la presencia de Jesucristo y lo que harían en la ausencia de Él. Y allí en Juan 14, Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón, que no esté angustiado, que no esté inquietante sus corazones por el hecho de que me voy a ir. Había en ellos una preocupación mayúscula, y cómo no iba a haber esa preocupación si Jesucristo sería cumplida la profecía de Él sobre su muerte y la forma, lo que se decía, el fondo y la forma en cómo habría de ser sacrificado nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez el poder que sentían con su presencia sería la misma debilidad que los atacaría en su ausencia. Pero Jesús está ahí. Jesús todavía está ahí para decirles: no se turbe vuestro corazón. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Y Él les dice: creéis en mí, creéis en Dios, dice: creed también en mí. Es decir, hay un mensaje doctrinal profundo en sus palabras. Crees en Dios, cree en mí. Crees en el Dios todopoderoso, invisible, impalpable, en el Dios Espíritu, en el Dios que hizo la creación, el que ha perfeccionado las cosas y el que perfeccionará las cosas. Si crees en ese Dios, Jesucristo dice: cree en el Verbo encarnado. Créanme lo que le estoy diciendo, porque yo mismo soy Dios. Estás hablando con el Dios presente, el Dios encarnado. Y Jesucristo dice algo maravilloso, y lo voy a leer tal y como lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, les dice: si yo me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Fíjate lo que dice, qué hermosa promesa. Fíjate lo que dice en esta hermosa promesa, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Es maravilloso, hermanos, saber que Jesucristo está trabajando en el cielo para preparar una morada para nosotros. Hay muchas moradas, hay espacio para todos los que acepten a Cristo Jesús, pero hay un lugar reservado, especial para cada uno en el cielo. Ese cielo que no es cielo por el hecho de que haya ángeles y querubines. Ese cielo que no es cielo por el hecho de que haya calles doradas de oro. Ese cielo que no es cielo por el hecho de que haya ríos de cristal. Sino ese cielo que es hecho gracias a que Jesucristo está allá. Jesucristo está reinando y Jesucristo se manifiesta. Por eso es cielo. Ya hay mansiones. Y yo cuando pienso en estas moradas de Jesucristo, yo pudiera imaginarme la mansión más hermosa del mundo que he visto, la que más me ha gustado, la de los grandes potentados, los grandes millonarios. Y yo digo, será más hermosa que cualquier mansión terrenal. Será más hermosa la morada que tiene Jesucristo para nosotros, porque será un lugar maravilloso. Esa es la promesa de Dios y la promesa de Jesús. Y ahí nos está diciendo, yo voy a venir, me voy a ir, pero voy a ir a preparar lugares. Y no más voy a preparar lugares. En el tiempo en que yo venga, estoy preparándolos yo a ustedes para que reciban a Jesucristo como deben de recibir, para que me reciban como deben de recibirme. Es decir, en el momento que Él está preparando morada, también está preparando tu corazón, está preparando tu voluntad, está preparando tu conocimiento en su palabra. Me imagino la amorosa madre que prepara la habitación para el niño o la niña que va a venir, que le escoge los colores, que trata de darle lo mejor a sus hijos. Me imagino al padre del hijo pródigo esperando que regresara su hijo y preparándole una fiesta porque su hijo vendría. Me imagino que Cristo está preparando el lugar para recibirnos con gozo cuando estemos. Él lo dijo. No voy a mencionar todos los textos bíblicos que tengo respecto de su segunda venida, pero Él lo dijo y lo prometió. Me voy a preparar lugar y vendré por ustedes, porque allá hay muchas moradas. Y si yo me fuere, prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesucristo vendrá, hermano, que no te quede duda. Esa fue su promesa. Esa debe ser la expectativa de la iglesia. Este es el fondo del asunto de la palabra de Dios. Este es lo que nos marca el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo. Todo el tratado que tú veas de la palabra de Dios tiene que ver con Cristo. Con Cristo nacido, con Cristo en su ministerio en la tierra, con Cristo muerto como fue profetizado y con Cristo resucitado. Y falta el cumplimiento de la segunda venida. Eso es lo que se dijo. Ahora, ¿de qué forma va a venir Cristo? Esta es la forma en que de la segunda venida de Cristo, que en el fondo de la fe en Cristo, de cómo nació y cómo se nos dijo que iban a ser, se cumplió. En el fondo, la forma en que se nos dijo que iba a predicar el evangelio, inclusive que iba a venir uno a preparar su camino, se dijo y la forma se hizo. El fondo de que Jesucristo murió crucificado como se profetizó, como Isaías dijo, se dijo y sucedió tal como se dijo. Y resucitó también como fue profetizado, se dijo y sucedió. Ya esta promesa de su segunda venida, según las Sagradas Escrituras, todavía no se cumple. Él prometió volver, y si nos apegamos a la forma manifiesta por la Biblia, entonces Cristo aún no regresa en su segunda venida. Cristo todavía no regresa. Que hay muchas señales, hermanos, que muchas señales se acomodan a lo que dice la palabra de Dios. Mira, mi hermano, ayer un inconverso me dijo, ¿tú qué sabes
de la segunda venida de Cristo. Alguien que no conoce la palabra dice, porque yo sé que se están cumpliendo las señales. Es decir, si hasta los inconversos entienden eso, entonces nosotros debemos entender que sí, efectivamente hay señales que nos anuncian la segunda venida de Cristo. Pero también dijo Jesucristo, aún no sucederá esto, el fin de los tiempos. El fin de los tiempos todavía no llegará. Y no te asustes, mi amado hermano, porque que la vacuna, que el chip que te van a meter, que tantas cosas que se dicen, lo que va a suceder porque Cristo es soberano, Dios es soberano. Y su segunda venida está anunciada y la palabra de Dios nos lleva a la forma en que Jesucristo vendrá. Lucas, el evangelista, trata de poner en forma en Hechos de los Apóstoles lo que él recibió de Cristo. Ya lo había dado antes en el evangelio y había dicho, voy a tratar de poner en orden lo que es el ministerio de Jesucristo. Ahora nos lleva en este pasaje a su segunda venida. Y en esta segunda venida nos habla de que les había dicho, él menciona que les había dicho a los discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo para que tuvieran poder. Y ahí estando, nuestro Señor Jesucristo es alzado. Y te voy a leer lo que dice textualmente la palabra de Dios. Dice, los cuales también les dijeron unos varones que se acercaron con vestiduras blancas, les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto, ir al cielo. Hay algo que es evidente, mis amados hermanos, que cuando estaban los discípulos que vieron que Jesucristo fue alzado al cielo, lo vieron tal cual Jesucristo estaba presente con ellos, así lo vieron ser alzado al cielo. Y tal parece que la llamada atención de aquellos varones que se presentaban era para decir, ahora les toca el ministerio en la tierra y esperar su segunda venida. Ellos ya le habían preguntado por ese amor nacionalista, que cuándo restauraría el reino, refiriéndose al reino de David. Pero esto trascendería aún más allá, no nada más era el reino de David. ¿Y qué les contesta Jesús? A ustedes no les toca saber los tiempos. Apocalipsis, capítulo 1, verso 7, en la revelación que tiene Juan, la palabra de Dios dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, fíjate bien, los que le traspasaron, no nada más los que lo mataron, sino los que renegaron contra él, y los que no le recibieron, y los que lo desecharon a Jesucristo, de todos los linajes de la nación, de la tierra, harán lamentación por él. Les dolerá tanto a ellos, pero nosotros estaremos gozosos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Sí, amén. Y así como Él se fue, dice la palabra de Dios, así vendrá. Las señales, los eventos, las cosas que suceden es el presagio de su segunda venida. Sin lugar a dudas, Cristo está por venir. Cristo está por hacerse manifiesto. Y todos los que le traspasaron lo lamentarán, y los que lo rechazaron lo lamentarán. Mi hermano, si tú todavía no tomas la decisión firme de recibir a Cristo, recíbelo en tu corazón. Gloria a Dios, porque nos da la bendición de estar aún presentes y poder ser testigos, si Dios así lo quiere, de su segunda venida. Pablo por eso lo decía en Tesalonicenses capítulo 4, en la primera epístola. Los que estemos aquí seremos arrebatados, porque era un deseo de Pablo no traspasar muerte, sino ser levantado juntamente con Cristo. Y ese sería el deseo de la iglesia, ese debería de ser la expectativa, y esta es la tercera lección. La expectativa de la iglesia, esperar, porque no sabemos los tiempos. Los que se habían reunido ahí antes de su ascensión le preguntaron, Señor, ¿cuándo será la restauración del reino de Israel? En este tiempo, y Él les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
El interés de los judíos era de un interés nacionalista, sí, pero también sabían que Jesucristo cumple su palabra. Todo lo que les había dicho que iba a suceder, todo se estaba cumpliendo. Cada una de las profecías que les dijo se estaban cumpliendo, muchas ya se cumplieron y los discípulos sabían que estaban por cumplirse las demás. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sus solas potestad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en su segunda venida? No desviarnos de las doctrinas principales, centrarnos en lo que Dios desea para nosotros. Es lastimoso escuchar a alguien decir: Jesucristo ya viene, Jesucristo viene el día tal, Jesucristo viene la semana que entra, ya está aquí, vamos a separarnos, vamos. Cuando sucede eso, hermanos, hay algo que no es correcto y que puede llevar a tragedias grandes. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros que creemos en nuestro Señor Jesucristo? Todos los evangelios te preparan para la segunda venida de Cristo. Hay muchas parábolas, enseñanzas diferentes. Solo tomaré algunos textos. El primero, 1 Juan 2:28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cerca, siguiendo sus mandamientos, interesados en su voluntad, interesados llamándole cada día más. Y siempre, fíjate bien, ¿qué has hecho para adorar a Dios? No es suficiente, siempre tendrás que buscar una renovación cotidiana, una renovación diaria, más en estos tiempos, para amar más a nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerte lo que dice Filipenses, capítulo 1, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi amado hermanos, sabemos que hemos fallado, sabemos que no hemos sido totalmente entregados a Cristo, pero está la oportunidad de seguir avanzando y seguir creciendo y seguir amando a nuestro Dios, y seguir amándonos unos a otros, y seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. Y en ese sentido sabemos que Él la obra la hará completa. No es de nosotros, sino es del que Dios tiene misericordia. Quiero terminar esta meditación con los últimos versos de Apocalipsis 22, de la expectativa de la iglesia. Revelaba Juan: he aquí yo vengo pronto. Nuestro Señor Jesucristo hablaba y decía: yo vengo pronto con mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Tenemos que trabajar en la principal obra de Dios. La misma Biblia nos lo revela, es predicar a Jesucristo, hablar de Jesucristo, que la semilla caiga en corazones para que sean transformados y cambiados. Pronto vengo. Y Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, nuestro deseo es que venga nuestro Señor Jesucristo. Y finaliza Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de esas cosas dice: ciertamente vengo en breve, Jesucristo. Amén. Y la iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Mi amado hermano, si nuestra expectativa fuera, supiéramos que mañana viene, entonces no nos tomaría desprevenidos. Pero no lo sabemos, ni el día, ni la hora. Lo que nos queda es guardar sus mandamientos, seguir fieles, crecer. Si caemos, nos levantamos. Si nos levantamos, avanzamos. Y si avanzamos en el nombre de Cristo y de la mano con Él, seremos más que vencedores. El Señor te bendiga. Padre, tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Gracias por esta hermosa promesa, Señor, porque nos sostiene, nos sustenta, Señor. Nos motiva, Padre, para seguir adelante en medio de estas situaciones tan difíciles que estamos pasando. Que tu nombre sea glorificado hoy y siempre. Y ahora, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. El Señor les bendiga, mis amados.